Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. En esta mañana hemos venido todos a adorar y todos venimos tal vez esperando algo especial. No sé la razón por la cual usted está aquí en esta mañana, pero cualquiera que sea ella, hemos venido para recibir instrucciones, orientación a través de la palabra de Dios. La Biblia es un libro que todos, no importa en qué parte del mundo estemos, lo podemos usar para obtener guía en diferentes áreas. Es importante que cuando tomemos la Biblia, pensemos en ella, en el manual que Dios nos ha dado para que nosotros obtengamos una guía no solamente en la parte espiritual, pero también en la parte material. Por supuesto, en la Biblia también encontramos una guía para todos esos sentimientos que el ser humano siente, tanto hombre como mujer. La Biblia no solamente fue dada para el hombre, la Biblia también fue dada para las mujeres, también fue dada para los jóvenes y para los niños. Y a través de la Biblia encontramos muchas historias que nos hacen pensar en el beneficio que Dios quiere darnos. Cuando nosotros tomamos el libro de Génesis, y generalmente cuando una persona por primera vez toma la Biblia, a lo mejor quiere empezar por el libro de Génesis, ¿verdad? Porque todo libro cuando se lee se empieza por la primera página. Pero no necesariamente el Génesis debe ser el primer libro por donde empezamos. Pero el Génesis pone las bases para que en base a eso que Moisés escribió, para que en base a eso que Moisés escribió, en los primeros 11 capítulos, que cubren aproximadamente 2000 años, partamos de allí y encontremos la base suficiente para interpretar el resto de la Biblia. En el capítulo 1 de Génesis, el versículo 26, la lectura bíblica dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por supuesto, después de esta parte, Dios dice exactamente una de las razones por las cuales estaba creando al hombre. Y si nosotros leemos el resto del versículo de Génesis 1:26, dice que Dios le estaba encargando una tarea. Y la tarea que le estaba encargando al hombre no era que se enseñoreara de su mujer, no era que oprimiera a su mujer o a sus otros prójimos, no era que abusara de su semejante. La razón por la cual, una de las razones por las cuales Dios estaba creando al hombre a su imagen y semejanza, era porque Él quería que Él se enseñoreara de la obra que Él le estaba entregando, de las aves, de los peces, de los animales, de todo lo que estaba a su alrededor. Y esa tarea no era solamente para Adán, era también para Eva. Así es que juntos
tenían un propósito. Juntos tenían una misión. Juntos debían alcanzar una de las razones por las cuales Dios lo estaba creando a su imagen y semejanza. Dios, el Todopoderoso, era y es el administrador de todo lo que Él ha creado. Y en ese momento, cuando Dios crea a Adán y a Eva, les dice que ellos también van a hacer lo mismo. Van a administrar todos los recursos que estaban poniendo a su alcance. Así como Dios crea y administra todos los recursos que Él crea, Él también le estaba diciendo al hombre: te creé de acuerdo a mi imagen y de acuerdo a mi semejanza, para que tú también seas Señor, dueño, administrador de todo lo que estoy poniendo en tu hogar. En este hogar que preparé para ti en 6 días, en este hogar que preparé para ti, para que disfrutes de él junto con tu esposa, junto con tus hijos. Ahora, recordemos que el mal llega a la vida de Adán y Eva y los planes que Dios tenía se ven enturbiados. Y Dios tiene un plan. Porque cuando Dios decide algo, lo decide para siempre. Y aunque hayan dificultades, Él siempre va a buscar la manera de saltar esas dificultades para llegarnos al final. Así que Dios, desde el principio, decidió que Él iba a llevarnos de regreso. Él decidió que lo que el enemigo le había arrebatado no iba a ser para siempre. Y que Él estaba dispuesto a buscar una salida, una manera de llevarnos de regreso a donde nos había colocado. Ahora, el tema de esta mañana se titula: sin su espíritu nada podemos hacer. Ahora, así como un guante es fabricado según la forma de la mano, el hombre fue formado del barro a la imagen de Dios. Un guante se parece a la mano, ¿verdad? Pero ese guante, si yo lo paro, se cae. Hay que meterle la mano, ¿verdad? Hay que meterle la mano para que ese guante tenga forma, para que ese guante haga lo que tiene que hacer. El guante fue hecho a la imagen de la mano. De igual manera, el hombre fue hecho de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando ese muñeco estaba allí en el piso, cuando Dios creó al hombre y estaba ahí tirado en el piso, era simplemente un muñeco. Estaba vacío, no estaba lleno. Por lo tanto, le hacía falta que algo entrara en él. Y entonces ahora Jesús, de acuerdo al relato bíblico y de acuerdo a lo que dice Filipenses, Hebreos, lo que dice Juan, el Evangelio en el capítulo 1, y de acuerdo a lo que dice Génesis, Jesús, el Creador, sopla en su nariz y ahora ese barro, ese muñeco que no tenía vida, que no se podía parar solo, ahora tiene
el Espíritu de Dios. Ahora tiene un pedacito de la vida de Dios. Ahora él tiene la capacidad de vivir así como Dios vive, porque él nos hizo semejante a él. Ahora el hombre puede vivir, pensar, razonar, escoger, crear, procrear y hacer actividades semejantes a las actividades que estaba haciendo su creador. El hombre sin el Espíritu de Dios es simplemente un muñeco. Es simplemente algo que no se puede mover. Sin el soplo de la vida, el cuerpo es solamente un instrumento vacío. Solo su Espíritu puede darnos vida. Solo su Espíritu puede darnos dirección y poder. Imaginémonos a Jesús fabricando ese muñeco, armando ese muñeco, diseñándolo, no solamente por fuera, pero también por dentro. Jesucristo, nuestro Creador, dice Juan, el capítulo 1, versículos 3 y 4, todas las cosas fueron hechas por Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús, ¿verdad? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Compartió su vida conmigo. Sopló en la nariz y le dio el aliento de vida. Y ahora ese muñeco se convierte en un alma viviente. En un alma viviente. Dios desde el principio entendía y quería darle a entender a Adán y a Eva que el Espíritu es el que nos habilita y nos capacita, nos da vida y nos permite participar, nos permite tener dirección y poder. El Espíritu, dice Pablo en el libro de Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio al Espíritu de ¿quién? A mi espíritu. ¿De que somos qué? Hijos de Dios. El Espíritu Santo lo dejó Jesús en esta tierra para que Él nos guiara a toda verdad. Y Él, dice Pablo, da testimonio de que nuestro espíritu, de que al conversar con nuestro espíritu, al hablar con nuestro espíritu, al impresionarnos, porque muchas veces sentimos la impresión de algo, Dios dirigiéndonos, y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Aunque el enemigo nos quiera hacer entender muchas veces y tal vez nos sintamos preocupados, desanimados, dubitativos, a pesar de que muchas veces nos sintamos lejos de Dios, el Espíritu está allí dando testimonio a nuestro espíritu, a mi espíritu, que yo soy hijo de Dios. Hace algún tiempo atrás se hizo un estudio basado en unos secuestradores que estaban en un banco y tenían secuestrado a muchas personas allí. Le llaman el síndrome de Estocolmo.
en donde la persona secuestrada muchas veces se identifica con el secuestrador y muchas veces al final defiende al secuestrador. Hace muchos años, Satanás secuestró a esta nave espacial esférica llamada Tierra, que se mueve a una gran velocidad a través del universo, y nos ha hecho creer que nosotros le pertenecemos, que no tenemos esperanza, que por más que hagamos lo que queramos hacer, no tenemos la opción de la salvación. Si un secuestrador secuestra a su hijo o a su hija y lo tiene secuestrado por 20 o 30, 50 años, ¿significa que ese hijo deja de ser hijo suyo? Por el hecho de que ese hijo haya sido secuestrado por tantos años, ¿ese hijo o esa hija deja de ser su hijo? ¿Verdad que no? No. Nosotros, este planeta ha sido secuestrado por unos cuantos miles de años, pero eso no significa que hemos dejado de ser hijos de Dios. Todos. No solamente los que estamos aquí hoy, todos, incluyendo los vecinos, los amigos, aquellos que ni siquiera leen la Biblia, aquellos que se encuentran perdidos, han dejado de ser hijos de Dios. Lo único que Él está esperando es que todos los que estamos adentro y los que estamos afuera, escuchemos el llamado del Espíritu que está dando testimonio continuamente que a nuestro espíritu o al espíritu de ellos, que ellos también son hijos de Dios. Pero ¿saben ustedes que el Espíritu también me puede usar a mí para cumplir con esa misión? No es que le vamos a dejar el trabajo solamente al Espíritu Santo, porque Jesús en la gran comisión me dijo: tú eres el guante y tú fuiste hecho a mi semejanza. Yo vine a este mundo con la misión de rescatar al mundo. Y ahora, dice Jesús en Mateo 28, 18 al 19, dice: ahora, por el poder que yo tengo en el cielo y el poder que yo tengo en la tierra, te invito para que vayas a toda tribu, pueblo, lengua, a toda nación, y hagas ¿qué? Busques alumnos. ¿Busques qué? Alumnos. Porque eso significa la palabra discípulo. Busca alumnos. Y ahora bautízalos. Y después de bautizarlos, enséñales todas las cosas que yo he compartido con ustedes. Así que el Espíritu habla a mi espíritu. El Espíritu habla a tu espíritu. El Espíritu habla al espíritu de todos los seres humanos en el mundo, diciéndoles: tú eres hijo de Dios. Y nosotros estamos llamados a ayudar, a poner nuestro granito de arena en el proceso de decirle a otros que ellos son hijos de Dios. Ahora, el Espíritu me da poder para escuchar el Evangelio. No solamente a mí, a las personas de afuera también. Y la palabra dice
que no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La batalla no se gana con ejército ni con fuerza, porque Pablo dice que, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Por eso este versículo está hablando que la batalla no se gana con ejército y con fuerza, sino con el Espíritu. Porque la guerra que tenemos no es una guerra contra sangre y carne, no es una guerra contra otro ser humano, no es una guerra con el vecino, con el amigo, con el familiar. No. La guerra es contra ¿qué? Contra principados, contra potestades de las tinieblas, que durante miles de años y desde el principio, como le dijo Satanás a Eva, con que Dios te dijo. Pues déjame decirte que eso que Dios te dijo no es verdad. Y de ahí en adelante la gente tiene en su mente ese mensaje. La gente está pensando que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios que no está a cargo de este mundo, porque mira todo lo que pasa en el mundo. No basta con oír con los oídos. Se necesita un corazón sensible al Espíritu. Y no es fácil. No es fácil porque en el mundo en que vivimos, materializado, es un mundo en el cual la sensibilidad a lo espiritual se opaca, a veces se anula o se elimina. No basta oír con los oídos, se necesita un corazón sensible al Espíritu. Cuando nos sintamos desanimados, cuando nos sintamos que Dios no nos oye, cuando nos sintamos acongojados, el Espíritu hace el trabajo. Nada de lo que he dicho hasta ahora puede ser hecho por el ser humano. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, que sopla en su nariz y le da ese pedacito de vida, y ahora le hace similar a él, semejante a él, y ahora el hombre se va a encargar de administrar todo lo que le dio. Él iba a ser capaz de hacerlo porque tenía el Espíritu de Dios dentro de él, porque no estaba contaminado. Pero una vez que el hombre peca, las cosas no son como Dios quería que fuesen. Y ahora el hombre, una vez más, tiene que depender mucho más de su Creador. Él me da el poder para escuchar el Evangelio. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. No podemos nosotros, como miembros de iglesia, pedirle a otro miembro de iglesia que haga las cosas como yo las hago. Porque Dios no está buscando uniformidad. Dios está buscando unidad en la diversidad. Y todos estamos aquí porque este es un hospital. ¿Quién va al hospital? El enfermo. Si usted está sano, no va al hospital a menos que vaya a visitar a un enfermo. Pero aquí estamos todos sufriendo de algo. Todos tenemos dificultades, todos tenemos desafíos, pero el Espíritu siempre me está hablando a mi espíritu, siempre está dando testimonio
de que yo soy hijo de Dios. Sin el Espíritu, la palabra se oye, pero no se entiende. Así que en esta mañana yo puedo decir aquí muchas cosas, pero si usted no le pone cuidado al Espíritu, entra por aquí y sale por acá. ¿Cuál es su enfermedad? ¿O cuál es la enfermedad por la cual usted está aquí en este templo? ¿Necesita usted aliviarse de algo espiritualmente? O también materialmente, ¿por qué no? ¿Necesita usted un alivio? El Espíritu me ayuda a escuchar el Evangelio. Para reflexionar tengo dos preguntas. ¿Estoy yo escuchando la voz del Espíritu o solo escucho el ruido del mundo? Y la otra pregunta, ¿dejo que Dios me hable en el silencio y en la oración? Es importante que nosotros en algún momento del día o de la semana o en el momento que escojamos, ¿verdad? Porque no podemos esperar que todos hagan lo mismo. Pero es importante que con la frecuencia que usted pueda, deje que Dios le hable en el silencio. Pregúntele, pero espere la respuesta. Ore y espere la respuesta. Porque muchas veces preguntamos y no dejamos que Dios nos conteste. El Salmo 77 nos habla de David. El salmista dice que tenía un problema, tenía una enfermedad. Y empezó a pensar y a decir, Señor, ¿será que ya tus misericordias no están? ¿Me has abandonado? Y en medio de sus dudas y en medio de todo aquello que venía a su mente, que lo hacía desconfiar si todavía era hijo de Dios, él dice, mejor me pongo a meditar en las maravillas tuyas. Y empezó a narrar todo lo que Dios en el pasado había hecho con el pueblo de Israel. Cuando nos sintamos desanimados, pensemos en las maravillas que Dios ha hecho en el pasado, no solamente con el pueblo de Israel, pero tal vez con algunos miembros de iglesia, o tal vez conmigo. Dice él, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Yo los invito para que tomen el Salmo 77 y lo lean en su totalidad, porque nos ayuda a ver con claridad que lo único que necesitamos es aceptar que el Espíritu Santo venga a mí y me ayude a pensar en lo que Dios significa para nosotros, lo que Él ha hecho por mí en el pasado y lo que Él está dispuesto a hacer por mí en el futuro y en el presente. Ahora, el Espíritu, ese Espíritu que Dios puso en mí cuando me creó, Él me da poder para vivir el Evangelio. Algunas personas dicen, no, yo no me puedo bautizar porque yo soy muy malo. Todavía no soy santo. Déjame y dejo el cigarrillo primero, para aquellos que fuman.
déjame y dejo el alcohol primero para aquellos que toman. Déjame y dejo de hablar de mi prójimo para aquellos que les gusta calumniar o chismear. Y muchas veces ponemos obstáculos para decidir entregarnos a Jesús totalmente. Pero Jesús no me está pidiendo que yo haga nada de eso. Humanamente puedo dejar de fumar. Humanamente puedo dejar de tomar. Humanamente puedo dejar de hablar de los demás. Pero humanamente puedo regresar allí a hacer lo mismo. El único que me puede ayudar a entender y a dejar esas malas prácticas es ese espíritu que Dios puso dentro de mí cuando Él me creó. Lo único que yo tengo que hacer, como dice Pablo, es dejar que el Espíritu hable a mi espíritu, dando testimonio de que yo soy hijo de aquel que no fuma, de aquel que no bebe, de aquel que no habla mal de su prójimo ni hace calumnias, y de aquel que no hace chismes. Porque su espíritu habla a mi espíritu y me dice que yo todavía soy hijo de Dios. Porque Dios, dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer y el hacer? ¿Quién? El Espíritu. ¿Verdad? Dios a través del Espíritu produce en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Yo solo no puedo. Por más que me esfuerce, nunca voy a poder. Por más que me esfuerce en guardar la ley, por más que me esfuerce en cumplir cada uno de los mandamientos, nunca lo voy a lograr. Porque ustedes saben para qué son los mandamientos. Los mandamientos no son para que yo los guarde. Los mandamientos es para mostrarme a mí dónde estoy fallando. Dice Pablo, porque la ley es como un ayo, es como un tutor, es como un maestro, es como un espejo que me muestra dónde fallo. Y ahora, como yo no puedo, yo voy y busco a Jesús. Y ahora Jesús, que fue el que me creó, de acuerdo a lo que dice Juan el capítulo 1, y de acuerdo a lo que dice Hebreos el capítulo 1, como Jesús fue el que me creó, y Él fue el que puso el espíritu, el soplo de vida en mi ser, cuando yo voy a Jesús, ahora Jesús a través del espíritu produce en mí el querer como el hacer. No soy yo. Y no es fácil, pero es difícil cuando lo hacemos solos. Vivir el evangelio no depende de mi esfuerzo. Pablo dice, somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie ¿qué? Se lleve los créditos, ¿verdad? Somos salvos. En otras palabras, Dios desde un principio me dijo, Víctor, te quiero de regreso. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Porque de tal manera amó Dios a Víctor Morúa, que dio ¿a quién? A su hijo. Porque de tal manera Dios amó a la hermana Zenaida, que dio ¿a quién? A su hijo. Porque de tal manera amó Dios
a cada uno de los que están aquí en esta mañana. Vivir el Evangelio no depende de mi esfuerzo, es un regalo. El Espíritu transforma el querer y el hacer. El Espíritu me capacita para vencer la carne y vivir con gozo. ¿Qué dice Romanos 8:1? Porque no hay ninguna condenación para aquellos que viven de acuerdo a qué? Al Espíritu. No hay ninguna condenación. Si yo acepto el llamado del Espíritu, si yo acepto que el Espíritu me está diciendo que yo soy el Hijo de Dios, no voy a vivir de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Me dio el soplo de vida, me dio un pedacito de su vida, me dio su Espíritu, me dio la capacidad de ser semejante a Él. Y ahora el Espíritu me capacita para vencer la carne y vivir con gozo. Porque cuando yo vivo de acuerdo a Jesús, no tengo la cara larga y triste que la iglesia popular ha infundido en mi cerebro. Porque querramos o no, tenemos el bagaje de la cultura de la iglesia católica en nosotros. Y muchos dichos que tenemos, a veces son dichos que aprendimos allá, por tradición. Jesús no es un Jesús que siempre tiene la cara triste y larga. Tal vez eso pasó cuando lo estaban crucificando por el dolor. Tal vez eso le pasó cuando veía que su pueblo no obedecía, a pesar de que él hacía muchos milagros y los quería traer de regreso. Pero Jesús, tenemos que imaginárnoslo con una sonrisa de oreja a oreja. Porque ya Él murió por mí, ya Él sufrió por mí. Y Él no quiere que tengamos el ceño fundido y que andemos cabizbajos, tristes en este mundo. Él quiere que a pesar de las dificultades tengamos que gozo. Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Es gozo. Uno de ellos es gozo. Ahora, Él me da la oportunidad de vivir el Evangelio, como dice Romanos 8, 3 al 14, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos, si aceptamos al Espíritu, estamos aceptando que somos hijos de Dios. Y para reflexionar, dos preguntas. ¿Estoy viviendo con mis fuerzas o con el poder del Espíritu? ¿Quién es el Evangelio? Jesús. Y Pablo en Romanos el capítulo 1, versículos 16 o 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder ¿de quién? De Dios. Y la palabra que usa allí para poder es la palabra de la cual viene la palabra dinamita. La dinamita no se detiene ante nada. La dinamita puede romper las barreras más grandes que hayan. La dinamita puede romper murallas, paredes, pisos, rocas, obstáculos. Jesús es ese poder que puede vencer. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
voy a vivir. Para reflexionar, ¿estoy viviendo con mis propias fuerzas o con el poder del Espíritu? ¿Qué áreas de mi vida necesitan de nuevo el soplo de vida de Jesús? El soplo de vida que Dios me da. ¿Ustedes han visto las llantas del automóvil o de las motos o de las bicicletas? Que llega un momento en que como que se les salió el aire y ahora están cachetonas, ¿verdad? ¿Y qué necesita usted hacerle? Ponerle más aire. Neuma. Por eso se llama, viene de la palabra griega neuma, neumático. De ahí viene la palabra. El neumático que usan las... Bueno, hace tiempo atrás se usaban neumáticos, hoy día ya han perfeccionado ese asunto que no se usan, pero algunas motos y bicicletas todavía lo usan. Cuando el aire se sale, hay que ponerle más aire. Si nosotros estamos quedándonos sin soplo, sin el Espíritu, necesitamos que Jesús nos vuelva a soplar. Si nosotros, como el guante, estamos dejando, ¿verdad?, de tener a Jesús adentro para tener la forma correcta, necesitamos que Jesús vuelva a meter la mano en nosotros. Necesitamos que Jesús vuelva a soplar en nuestra nariz para poder tener otra vez su espíritu, su vida, su poder, porque Él es el único que puede darlo. Ahora, una vez que nosotros tenemos y vivimos lo que Él nos dio, ahora el llamado es a proclamar. Porque no podemos recibir al Espíritu, no podemos vivir lo que el Espíritu nos dice que vivamos y quedarnos callados. Tenemos que proclamarlo. Tenemos que gritarlo. Tenemos que compartirlo. Él me da poder para proclamar el Evangelio. Jesús dice, yo soy la vid. ¿Vosotros qué? Los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que, si yo estoy en el pámpano y soy una rama de la vid, ¿verdad? Lo más natural es que produzca uvas. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer la rama de uvas para producir uvas? Ninguno. Por el simple hecho de que la rama está conectada con Jesús, la rama va a florecer. Y ustedes saben que esa rama no va a dar uvas si las abejas no vienen y la polinizan. Por lo tanto, el hecho de que seamos ramas y tengamos flores, no lo es todo. Necesitamos ayuda para que esa flor sea polinizada y pueda producir fruto. Así que el hecho de que la rama sea rama y esté conectada a la vid no significa nada. Es importante que entendamos que tenemos que estar conectados al tronco. Y por el simple hecho de estar conectado al tronco, Dios se va a encargar del resto. Él va a mandar a la abeja o a la avispa o al picaflor para polinizar la flor y que la flor produzca fruto. Yo no tengo que hacer nada. Simplemente asegurarme que estoy conectado a la vid y Él se encargará del resto. Ahora, necesito proclamar
proclamar. Proclamar sin Cristo es como una rama separada del árbol. ¿Qué le pasa a la rama separada del árbol? Se seca, se muere. Así que necesito proclamar a Cristo y necesito proclamar con Cristo. No puedo simplemente hablar por hablar. Por eso anteriormente decía, tenemos que vivir. Tenemos que vivir. Ahora, yo debo ser testigo vivo y guiado por el Espíritu. Aunque yo me proponga hacer la obra misionera, aunque yo me proponga hablarle a la gente, si no tengo al Espíritu, simplemente estoy compartiendo conocimiento. Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo, debo tenerlo, debo desarrollar esa experiencia con Jesús. Ahora, Él me da poder para proclamar el Evangelio y dice, 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Aquí la palabra competencia viene del griego hikanotes o hikanotes, que significa suficiencia, aptitud o poder para lograr algo. En otras palabras, Dios o Jesús me va a dar la competencia, me va a dar la capacidad, me va a dar el poder, me va a dar la suficiencia, me va a dar la actitud, la aptitud para hacer lo que necesito hacer. No lo voy a hacer por mí mismo, porque Dios no está buscando gente con capacidad. Dios está buscando gente para capacitarlos. Él me está buscando a mí para capacitarme. Por supuesto, es importante que estudiemos, que leamos, porque en el momento adecuado Dios va a traer a nuestra mente todo eso que estudiamos para compartirlo con poder a las personas que nos rodean. Y para reflexionar, ¿verdad? Para reflexionar, tengo aquí dos preguntas. La pregunta es, ¿proclamo el Evangelio desde mi talento o desde mi comunión con Dios? ¿Proclamo el Evangelio desde mi talento o desde mi comunión con Dios? Yo creo que las personas nos escuchan más cuando les hablamos de nuestra propia experiencia. ¿Qué tan conectado estoy a la vid verdadera? ¿Qué tan conectado estoy a la vid verdadera? El secreto del éxito, ¿cuál será? ¿Cuál será el secreto del éxito? Dice Salmos 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que el éxito espiritual no se mide en números, se mide en obediencia. Y Dios debe ser el arquitecto y el guardián de todo. Él, no yo. Nuestra función o mi función dentro de la iglesia es yo poner mi granito de arena. Olvídense del granito de arena de los demás. Mi enfoque debo ser yo. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Por lo tanto, cuando pensamos en el progreso y en la prosperidad de la iglesia, yo debo enfocarme en mí. ¿Qué le dijo Dios
a Josué, y estamos estudiando a Josué en este trimestre. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que le digas al pueblo de Israel que se esfuerce y sea valiente. ¿Eso fue lo que le dijo? No. Él le dijo, mira que te mando que tú te esfuerces, que tú seas valiente. Tú no debes desmayar. Así que el mensaje es para mí, no es para más nadie. Y empiezo por mí. Este mensaje es para mí, porque Dios me está pidiendo que yo juegue un papel muy importante en este proceso. El secreto del éxito espiritual, dice Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Es lo mismo que dice Pablo. Somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Porque la gracia viene de Dios, la sabiduría viene de Dios, todo viene de Dios. Y para reflexionar, dos preguntas. ¿Quién está edificando mi vida? ¿Yo o el Señor? ¿Busco yo conocer a Dios más que lograr mis metas? Porque muchas veces podemos tener la meta de estudiar el año bíblico, la meta de venir todos los sábados a la iglesia, la meta de cumplir con todos los ritos de la iglesia, de devolver los diezmos, las ofrendas y de hacer un sinnúmero de cosas para la iglesia. Pero la pregunta es, a través de todo eso, ¿estoy yo buscando conocer a Dios más que lograr mis metas? El secreto del éxito lo tenemos en una historia y con esto finalizamos. William Carey vivió entre 1761 y 1834. Fue un zapatero inglés, un zapatero de Inglaterra, de origen muy humilde, que mientras reparaba los zapatos, leía las Escrituras y sentía el fuego del Espíritu Santo llamándolo a llevar el Evangelio a otras naciones. ¿Saben ustedes qué le decían a él en la iglesia? Dice, si Dios quiere convertir a los paganos, Él lo puede hacer sin tu ayuda. ¿Puede Dios hacerlo? Definitivamente. Definitivamente. Pero Él te escogió a ti y a mí para que yo haga esa labor. Y ahora, ¿qué hizo William? William dijo, es mi deber obedecer al llamado del Espíritu y actuar. Y él, sin dinero ni apoyo, viajó a la India como misionero, aprendió el idioma bengalí, tradujo la Biblia a varios idiomas y dialectos y fundó escuelas y enseñó agricultura y derechos humanos. No tenemos que ir a la India. Ya Dios nos trajo aquí a Ciudad Bolívar. Y aquí podemos hacer mucho. Lo único que necesitamos hacer como William Carey es tener el fuego del Espíritu y actuar. Y actuar. Su lema, decía él, espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. ¿Qué decía él? Espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Un zapatero lleno del Espíritu Santo transformó una nación. No fue con fuerza ni poder, sino con el soplo del Espíritu que él guió sus pasos. El hombre sin el Espíritu es como
un guante vacío. El hombre sin el Espíritu es como un guante vacío. Solo cuando el Espíritu llena mi vida, entonces puedo hacer tres cosas. Puedo escuchar, ¿verdad? Puedo escuchar el Evangelio con entendimiento. Puedo vivirlo con poder y puedo proclamarlo con convicción. No es con mi fuerza, no, es con el Espíritu, porque a través de él yo voy a poder escuchar el Evangelio con entendimiento, puedo vivirlo con poder y puedo proclamarlo con convicción, a través de su Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu por mí? Dice el Espíritu en Juan 15:5, dice a través de Juan, separados de él, nada podemos hacer. Pero con él todo es posible. Con él todo es posible. Y quiero invitarlos para que en esta mañana hagamos una oración. Y vamos a orar juntos. Esta oración bien sencilla. Repitan después de mí. Señor, sopla nuevamente tu espíritu en mí. Que no viva ni actúe con mis fuerzas, sino con tu poder. Lléname de tu espíritu para hacer tres cosas. Escuchar tu voz, vivir tu palabra, proclamar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos el himno número 199. Movidos por tu Espíritu, Señor, podemos alcanzar consagración, lanzarnos a los campos con fervor, sirviéndote con gozo y devoción. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. El mundo necesita tu poder, vencer al enemigo, conquistar el reino de justicia y conocer al que tiene virtud para salvar. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Tu iglesia está despierta y en pie, ungida con tu Espíritu de amor. Unidos marcharemos por la fe en Cristo nuestro amante Redentor. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Padre, te damos gracias porque aún quieres soplar en nuestra nariz, en nuestra vida, ese aliento de vida que va a mantener nuestro nivel espiritual muy cerca de ti. Si por algún motivo nos hemos sentido desinflados,
por los problemas de la vida, por las circunstancias que nos rodean, o tal vez por situaciones que nosotros mismos hemos causado. Queremos que tú sigas a través de tu espíritu hablando a nuestro espíritu y que nos hagas sentir que somos aún tus hijos. Sopla en nuestra vida nuevamente esa vida, ese poder de vida, para que podamos aceptarlo, para que podamos vivirlo y para que podamos predicarlo. Perdona nuestros pecados y guíanos hoy en el resto de las actividades, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.